gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Figman deseándoles un excelente día, espero que estén todo muy pero que muy bien. Bueno, aquí trayéndoles, como no, un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, darle al campito de notificaciones y dejar un comentario en los videos para que si YouTube lo recomienda a muchas más personas. Y sin más nada que decir, que empiece el fanfic. Adiós y buen día. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Antonio Martínez, a José Altamirano y a mr.clad26. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Enlotre con sistema Harry Potter autor. Smiley 29. Capítulo 311. Gabinete que desaparece como herramienta para la teletransportación a larga distancia. Los armarios desvanecedores poseían un alcance mucho más allá del de la aparición, quizás incluso ilimitado. También eran mucho más estables que los trasladores. Aunque los trasladores podían transportar personas a grandes distancias, eran poco fiables para el transporte masivo y no podían transportar un peso excesivo ni un número excesivo de pasajeros. Los armarios desaparecentes, en cambio, no requerían una red preestablecida como la red de chimenea, ni ningún polvo de chimenea para un objetivo preciso de destino. Su mayor ventaja residía en su capacidad para mantener un transporte continuo y bidireccional entre armarios emparejados, sin restricción en el número de personas o objetos. Una vez establecido el vínculo, cientos podían pasar sucesivamente y la conexión no se debilitaría. Con un sistema así, grupos enteros podrían reunirse o evacuarse en cuestión de segundos. Precisamente por eso Silas había decidido recrear y perfeccionar el diseño del armario desaparecente, primero para restaurar un par funcional y luego para dominar sus principios mágicos y así expandirlos y evolucionarlos. Una vez exitoso, planeó instalar armarios desaparecedores entre la ciudad de Bree, Oxmeade e Isengard, conectándolos directamente con el castillo Weathertop. Cuando esa red estuviera completa, los decretos podían transmitirse al instante y los refuerzos podían ser enviados o retirados en cualquier momento, eliminando el lento viaje de un día que actualmente separaba sus ciudades. A diferencia de la red de chimeneas, que dependía de una producción limitada de polvo flu y no podía mantener tal escala, los gabinetes desaparecidos prometían comunicación y transporte sin restricciones. Silas seguía controlando personalmente toda la producción de polvo flu. Por ahora, era raro y valioso, pero ya estaba considerando establecer una división de la industria mágica para producir en masa polvo flu bajo su supervisión. Una vez que esa infraestructura estuviera establecida, se podrían instalar chimeneas públicas en todas las grandes ciudades de su dominio, y el polvo flu podría estar disponible para su compra por parte de los ciudadanos, permitiendo a todos los residentes acceso a transporte mágico. Pero ese era un proyecto para más adelante. Por ahora, Silas se centró por completo en los armarios desaparecidos. Seleccionó una sección de rama de árbol mayor, gruesa como un barril. Para el árbol colosal, esto era solo una rama menor, ni siquiera notaría su pérdida. Procesó la madera con cuidado, cortando, lijando y puliendo las tablas antes de coger un cuchillo de tallar mitril para inscribir runas antiguas en la superficie. Cada trazo era preciso y deliberado. Una sola línea mal colocada podría hacer que los encantamientos del armario colapsaran o incluso explotaran. Cuando los grabados estuvieron listos, había pasado toda una semana. Luego, como un artesano arquitecto, Silas ensambló las tablas encantadas, uniéndolas en un alto gabinete de 3 metros en forma de obelisco. La corteza exterior del árbol mayor era gris plateado, pero su madera interior brillaba con un suave tono dorado, reluciendo débilmente bajo la luz como si el armario estuviera fundido de oro. Aunque el diseño era sencillo, los intrincados patrones de runas brillantes grabadas en su superficie le daban un aire de solemne grandeza, una mezcla perfecta de artesanía y magia. Una vez terminado el primer armario, Silas utilizó la madera restante para crear uno segundo, idéntico.
Pero en ese momento, ambos seguían inertes, simples conchas esperando ser despertadas. Abrió sus puertas y comenzó a dibujar matrices rúnicas dentro con polvo de mitril y tinta de fénix. Miles de runas interconectadas se enroscaban, formando un gran patrón que recordaba tanto un círculo de hechizo como una puerta dimensional. El trabajo le llevó otro mes en completarse. Cuando Silas finalmente se apartó, exhausto pero satisfecho, no pudo evitar soltar un suspiro silencioso. No era de extrañar que los armarios desaparecidos fueran tan raros y valiosos en el mundo mágico. Incluso con su vasto conocimiento y poder, el proceso había requerido semanas de concentración. No era solo el secreto de su creación lo que los hacía invaluables, sino su pura complejidad. De pie ante los dos armarios terminados, Silas los colocó espalda con espalda en su taller y luego se dirigió hacia el primero. Insertó su varita en la ranura de la llave y comenzó a cantar suavemente. La magia fluyó desde la varita hacia las runas del armario. Uno a uno, se iluminaron con luz dorada, extendiéndose por la superficie hasta que todo el armario brilló débilmente, vibrando con una resonancia arcana. El aire se agitó, formándose leves distorsiones a su alrededor mientras un profundo zumbido llenaba la habitación. Luego Silas pasó al segundo gabinete y repitió el proceso. Mientras las mismas runas cobraban vida, los dos armarios resonaban en perfecta sincronía. Un fino y brillante hilo de luz apareció entre ellos, desapareciendo casi de inmediato, pero Silas sintió que el vínculo se formaba al instante, como si ya no fueran objetos separados sino dos extremos de la misma puerta. Cuando abrió las puertas del primer armario, el interior estaba envuelto en completa oscuridad. Las runas en su interior habían desaparecido, dejando tras de sí un vacío sombrío que parecía mucho más profundo que sus dimensiones físicas. Desde fuera, el armario apenas tenía 1 metro de profundidad. Pero cuando Silas extendió la mano y la agitó ante la oscuridad, un extraño escalofrío rozó sus dedos, como el viento que fluye por un túnel invisible. De pie en el umbral y mirando dentro, Silas vio que el panel trasero justo enfrente de la puerta se había transformado en un pasillo sin fondo y completamente oscuro. La oscuridad interior era tan absoluta que ni siquiera la luz podía atravesarla, como la boca de un vacío que devora el mundo, un pasaje que parecía no llevar a ninguna parte, o quizás a todas partes. Silas sonrió levemente. Solo esa visión le indicaba que los armarios desvanecedores se habían completado con éxito. Cruzó hasta el segundo armario y abrió las puertas. La misma sombra impenetrable bostezaba en su interior, una extensión infinita y sin luz conectándose con la primera. Aunque su creación fue un éxito, Silas no la probó de inmediato. Chasqueó los dedos, invocando una pequeña serpiente que se deslizó obedientemente a su lado. Hablando con el ritmo siseante del parcel le dio una orden sencilla. Vete. Entra en el pasadizo oscuro y vuelve a mí. La serpiente inclinó la cabeza y se deslizó en el primer armario, desapareciendo silenciosamente en la penumbra. Un suspiro después, salió arrastrándose del segundo armario al otro lado de la habitación. Una sonrisa se dibujó en los labios de Silas. La transferencia había funcionado a la perfección. Aún así, prefería la cautela a la arrogancia. Repitió el experimento varias veces, enviando diferentes objetos, piedras, pergaminos, incluso una pequeña linterna encantada, a través del enlace. Cada uno salió intacto e inalterado. Solo cuando estuvo seguro de su seguridad, Silas finalmente se adentró en el armario. En el momento en que cruzó el umbral, su visión fue engullida por la sombra. Todo sonido desapareció. Incluso el ritmo de su propio corazón parecía disolverse. Entonces, tan repentinamente como llegó, la oscuridad le soltó. La luz volvió, y cuando parpadeó, se encontró de pie dentro del otro armario desaparecido. Empujó las puertas y salió, asombrado y encantado a la vez. La transición había sido completamente fluida, más suave y rápida que la de la aparición, más estable que los trasladores y sin el menor rastro de vértigo o distorsión. No hubo sensación de estar comprimido en un tubo de goma, ni giros, ni náuseas, solo una breve caída en la oscuridad, seguida de una llegada sin esfuerzo. Era como si simplemente hubiera cruzado una puerta. Aún más fascinante, Silas se dio cuenta de que la experiencia tenía una notable similitud con el pasaje en el andén 9 3/4, atravesando un muro de sombra y emergiendo en otro lugar. Quizá, pensó, la famosa plataforma del mundo mágico británico había sido diseñada usando los mismos principios mágicos que estos armarios desvanecedores. Satisfecho con los resultados, Silas empezó a contemplar la ubicación. En el mundo mágico, los armarios desvanecedores habían ido perdiendo su uso.
Su extinción tenía sentido, con la aparición para distancias cortas, los trasladores para transporte a larga distancia y la comodidad barata y doméstica de la red de chimenea, pocos encontraron razón para construir dispositivos tan intrincados y costosos. Sin embargo, Silas vio lo que otros se habían perdido. Comparados con esos métodos, los armarios desvanecedentes ofrecían una estabilidad inigualable y podían transportar a grandes cantidades de personas simultáneamente, algo que ningún otro método mágico podía lograr. Solo en eso residía su valor estratégico inigualable. Así que decidió sus destinos. Colocó un gabinete permanentemente dentro del castillo de Weathertop, y llevó el otro a Ildorien, muy al este. Ildorien, la cuna de la humanidad, aún impregnada de la luz divina de Eru Ilúvatar, servía como santuario personal de Silas, su jardín oculto. Allí, entre ríos de niebla plateada y bosques intactos por el mal, instaló el segundo armario dentro de un pabellón de mármol que él mismo había construido. Cuando retrocedió por la puerta, emergió instantáneamente dentro del castillo Weathertop. Con la existencia de los armarios desaparecidos, viajar entre Weathertop y Ildorien sería tan cómodo como visitar a un vecino. Comentario 1. Votar 2 restantes. Capítulo 312. Teletransportación. Después de crear este primer par de armarios desaparecidos, Silas se sintió insatisfecho. Aunque funcionales, los armarios de madera eran frágiles. Una sola grieta o arañazo podría desestabilizar sus encantamientos, haciendo que el hechizo de teletransportación fallara por completo. Tal debilidad era inaceptable. Si pretendía construir una vasta y fiable red de transporte que abarcaba continentes, la durabilidad era primordial. La estructura tuvo que soportar la guerra, el clima y siglos de uso. Así, Silas empezó a contemplar sustituciones para la madera. Metal, naturalmente, me vino a la mente. Pero los metales ordinarios, aunque resistentes, carecían de conductividad mágica, la propiedad esencial necesaria para anclar las matrices de teletransportación. Así como los armarios evanescentes originales requerían madera de árboles encantados, cualquier sustituto tendría que canalizar magia con igual o mayor eficiencia. Entre todos los materiales conocidos, el mitril destacaba por excelencia. Y, convenientemente, Silas la tenía en abundancia. Como accionista de las minas de Moria, poseía 1/10 parte de su producción. Cada año, Balin enviaba fielmente su parte de mineral de mitril, tanto que el metal plateado y reluciente yacía amontonado en el tesoro del castillo, formando una cama lo suficientemente blanda para que Smaug descansara. Además, en el vientre de Weathertop, Silas había enterrado una beta madre de mitril, cuya energía radiante transformaba lentamente las vetas de hierro circundantes en nuevo mitril, un suministro autorrenovable. Aunque el proceso fue gradual, fue sostenible y, lo que es más importante, interminable. Así que, bajo la mirada melancólica de Smaug, Silas recogió casualmente un montón de mineral de mitril y lo arrojó al horno de fundición. La fragua rugió y cobró vida. El fuego plateado danzaba, y el mitril fundido brillaba como luz estelar líquida. Moldeó el metal brillante en forma de armario desaparecido y talló runas intrincadas en su superficie. Pero incluso cuando el primer gabinete de mitril se consolidó, la mente de Silas seguía acelerada. Al referirse al marco mágico de los espejos bidireccionales, el mismo principio que había respaldado sus espejos de adivinación anteriores, se dio cuenta de que la limitación 1 a 1 de los armarios desvanecedores era un derroche. ¿Por qué cada par debería estar vinculado a un único destino? Si pudiera recalibrar los encantamientos para manejar múltiples frecuencias de conexión, entonces un armario podría enlazarse con varios otros, elegidos a voluntad. Así que empezó a experimentar, refinar, recalcular y refundir. Durante varios meses, su taller brilló día y noche. Chispas de mitril volaban mientras se reescribían runas, los arreglos se solapaban y los mecanismos de control evolucionaban. Finalmente, sus esfuerzos dieron frutos. Nació una nueva generación de gabinetes evanesivos. Forjó 6 en total. Cada armario, fundido íntegramente en mitril, era prácticamente indestructible. Ninguna llama, tormenta ni espada podían empañar su superficie. Su estabilidad en la teletransportación superaba todas las versiones anteriores, ni siquiera la interferencia mágica podía interrumpir su vínculo. Lo más sorprendente es que cada puerta llevaba un puntero giratorio incrustado en una esfera circular. Alrededor de él había varios segmentos de colores, grabados con nombres de tierras lejanas. Rivendell, Lothlórien, Isengard, Ciudad de Bree, Oxmeade.
Simplemente girando el puntero hacia el nombre elegido, el armario realinearía su resonancia mágica y se conectaría con la ubicación correspondiente, una vasta red de portales instantáneos. Cuando la obra estuvo terminada, Silas las distribuyó en consecuencia. Envió un gabinete a Rivendell, Lothlórien, Isengard, Bree City y Oxmeade, manteniendo el último dentro del propio castillo Eatertop como centro. Al recibir sus armarios desaparecidos, Elrond de Rivendell y Galadriel y Celeborn de Lothlórien se maravillaron de la artesanía. Alabaron la invención de Silas como un milagro estratégico, una herramienta que podría asegurar la supervivencia de su pueblo si la guerra llegara alguna vez a sus fronteras. Si Rivendell o Lothlórien se enfrentaran a la destrucción, sus ciudadanos podrían ser evacuados al instante, sin pérdidas ni caos. Para los elfos, no era menos que un regalo divino. Mientras tanto, los armarios instalados en la ciudad de Bree, Oxmeade e Isengard se colocaron directamente en las plazas de la ciudad, puertas luminosas que zumbaban suavemente con magia estable. Ahora, los mercaderes de Bree podían atravesar el gabinete y aparecer en Oxmeade en cuestión de segundos. Los viajeros de Isengard podían visitar Bree o Oxmeade sin necesidad de un día de viaje. Los asentamientos, antes distantes, se unieron de repente, su gente y comercio fluyendo libremente entre ellos. Por supuesto, Silas no hizo que estos portales fueran gratuitos para su uso. Los ciudadanos comunes pagaban un peaje modesto, asequible incluso para los pobres, mientras que los comerciantes que transportaban mercancías cobraban proporcionalmente al valor de su carga. Delegó la gestión de esta logística al alcalde Luke, al alcalde Graeme y a Brock, líder de los Dunlending, instruyéndoles para que deliberaran y decidieran juntos sobre precios y regulación. Con su inmensa riqueza, Silas no tenía interés en el beneficio. Pero se negó a dejar que su pueblo se volviera complaciente o con derecho. Sabía bien que la generosidad inmerecida genera resentimiento. Por suerte, los ciudadanos de Bree, Oxmeade e Isengard no tenían esa arrogancia. Sin embargo, los residentes de las tres zonas aparentemente no tenían objeciones, sino que lo consideraban algo normal. Después de todo, su señor había creado especialmente estos armarios evanescentes mágicos para ellos, dispositivos que podían evitar largos y peligrosos viajes y transportarlos instantáneamente a otro lugar. Tales maravillas estaban más allá de su imaginación. Para experimentarlas de primera mano, residentes de las tres regiones se agolparon en las plazas públicas donde se encontraban los relucientes armarios. La gente agitaba monedas con entusiasmo, formando largas colas que serpenteaban por las plazas, todos esperando su turno para entrar y presenciar el milagro del viaje instantáneo. Los comerciantes, por supuesto, eran los más encantados de todos. Antes, el comercio entre ciudades significaba viajes largos y peligrosos, carreteras llenas de bandidos, clima duro y semanas de viajes agotadores. Los productos a menudo llegaban tarde o estropeados. Las ganancias desaparecieron en manos de escoltas y guardias. Pero ahora, todo eso había cambiado. Con un solo paso a través de los armarios desaparecidos, podían transportar mercancías instantáneamente desde la ciudad de Bree a Oxmeade, o de Oxmeade a Isengard. Los mercaderes de Bree llenaron sus armarios con comida, vino y productos artesanales, vendiéndolos en Oxmeade en cuestión de minutos. Los artesanos y agricultores de Oxmeade enviaban sus herramientas, tejidos y cosechas hechas a mano a Bree. El flujo comercial entre ambas ciudades se volvió constante y vibrante. Incluso el gabinete desaparecido en Isengard no tuvo menos tráfico de personas que los demás. Silas la había colocado deliberadamente no dentro de la torre de Orthanc, sino entre la tribu Dunlend. Quería que ellos, no las antiguas ruinas de Saruman, fueran el corazón del nuevo comercio y la civilización. Su decisión resultó acertada. Los astutos comerciantes de Bree y Oxmeade se dieron cuenta rápidamente de que la gente de Isengard estaba ansiosa por comerciar. Comenzaron a enviar mercancías al sur a través de los gabinetes desaparecidos para truecar materias primas, ganado y minerales. Los Dunlending, a su vez, transportaban su mejor ganado, ovejas y caballos al norte para venderlos en los bulliciosos mercados de Bree y Oxmeade. La red prosperó. Incluso comerciantes itinerantes de Rohan y Gondor pronto se enteraron del milagro. Estos comerciantes sureños, que antes soportaban viajes de un mes por la traicionera carretera norte-sur, ahora pagaban generosos peajes para usar los armarios desaparecidos. Antes se arriesgaban a emboscadas y hambre, ahora podían moverse con seguridad y rapidez, rodeando cadenas montañosas enteras en segundos. En cuestión de meses, Bree y Oxmeade se transformaron.
Calles que antes se quedaban en silencio tras el anochecer ahora seguían animadas hasta bien entrada la noche, resonando con gritos, risas y el tintinear de las monedas. Isengard también prosperó. Los Dunlending, que antes vivían en la pobreza, ahora ganaban plata y oro con peajes y comercio. Con su nueva riqueza, comenzaron a fundar talleres, curtidurías y gremios de pastores, sus asentamientos rudimentarios evolucionando hacia pueblos prósperos. Y mientras las tres regiones bullían de comercio, el castillo de Hogwarts no dejaba de estar animado. Dentro de sus antiguos pasillos, Bill, el primer alumno y aprendiz de fabricante de varitas de Silas, había alcanzado un nuevo hito. Tras meses de estudio bajo la tutela de su profesor, Bill había conseguido fabricar no solo su propia varita, sino también más de 500 varitas para los recién transformados magos del dominio de Silas. Cuando se distribuyeron estas tan esperadas varitas, el castillo estalló de emoción. Durante 6 meses, estos magos habían estudiado con diligencia, memorizando teoría mágica, dominando encantamientos y recibiendo lecciones diarias de los retratos de Silas y de la propia Lady Arwen. Aunque no tenían varita, habían construido una base profunda en conocimiento mágico. Lee 20 capítulos antes @kex1818p @reon comentario 7 comentario. Votar 2 restantes capítulo 313. Curso intensivo de magia. Tras conseguir sus varitas a juego, ya no pudieron contener la emoción y comenzaron a probar todo tipo de hechizos con entusiasmo. Antes de tener varitas, todos tenían que turnarse usando una sola varita compartida para lanzar hechizos. Normalmente tardaban varios días en llegar el turno de uno, y aún así, solo podían practicar un poco cada vez. Por eso, mucha gente simplemente cogía un palo pequeño de tamaño similar a una varita y lo agitaba para practicar como si fuera una varita real. Ahora que tenían sus propias varitas, casi todos podían lanzar hechizos con éxito en su primer intento. Algunas personas usaban sus varitas para liberar orbes de luz. Algunos hacían flotar las hojas. Algunos conjuraron una llamarada. Otros transformaron cerillas en agujas. Todos tenían diferentes fortalezas mágicas, algunos eran especialmente aficionados al encantamiento lumos, otros destacaban en hechizos de fuego, algunos mostraban talento en transformaciones y algunos eran dotados en herbología. Incluso hubo algunos que, en los 6 meses previos a recibir sus varitas, ya habían logrado preparar pociones con éxito, aunque solo fueran las más básicas, mostrando un claro talento en el arte de la elaboración de pociones. Al mirar a esas personas, los ojos de Silas se llenaron de calidez y diversión. Tras más de medio año conociéndolos, había llegado a comprender a estos nuevos magos. Ahora que estas personas habían conseguido sus varitas, Silas ya no les permitía estudiar por su cuenta. En cambio, decidió establecer un curso intensivo de magia para formar a más de 500 personas en su propio núcleo de magos. Además de que Bill había enseñado previamente técnicas de fabricación de varitas, Silas también planeaba seleccionar a otros para enseñar la fabricación de escobas, así como el proceso de fabricación de polvo flu, y para formar a maestros de pociones, alquimistas y maestros de herbología. Quizá debido al entendimiento tácito entre marido y mujer, Arwen, mientras entrenaba a un grupo de brujas, también eligió a una mujer experta en tejido y comenzó a enseñarle el oficio de la confección mágica de textiles. Quizá en el futuro nacería en Oxmea de una túnica de Madame Malkin para todas las ocasiones. Todos estaban encantados con la noticia de que el propio Lord iba a abrir un curso intensivo de magia para ellos. Desde que adquirieron cierta comprensión de la magia, habían llegado a apreciar profundamente lo profunda que era realmente la magia del Señor. Milagros de magia estaban por todas partes en el castillo. El fuego eterno siempre encendido, el techo que se sincronizaba con el clima exterior, velas flotantes, retratos mágicos en movimiento, escaleras móviles, armaduras patrulladoras, todo tipo de fenómenos mágicos muy por encima de su comprensión. Sin mencionar al pájaro trueno que podía invocar tormentas, el pulpo gigante en el lago negro, el supuesto dragón que custodiaba la bóveda del tesoro y el basilisco en la cámara de los secretos, todos ellos llenos de asombro y curiosidad. Así que ahora que el propio señor sería su maestro, instruyéndoles personalmente en magia, todos esperaban con ansia y se entregaban a sus estudios con gran entusiasmo. El número de más de 500 estudiantes era casi comparable al del colegio Hogwarts de magia y hechicería en el mundo mágico. Para acomodar a tanta gente estudiando a la vez, Silas usó especialmente un encantamiento de extensión indetectable para ampliar el aula. Como era un curso intensivo, naturalmente no podía estructurarse como Hogwarts con 7 niveles graduales.
Por ello, Silas se centró en enseñarles 4 asignaturas principales: encantamientos, transformaciones, pociones y herbología, para mejorar rápidamente su alfabetización y habilidad mágica. Silas enseñaba transformaciones y pociones, mientras que Arwen se encargaba de encantamientos y herbología. Al enterarse de la noticia, el alcalde Graham y Luke se apresuraron al castillo, pidiendo también unirse al curso intensivo. Silas, naturalmente, no se negó. Después de todo, tanto si enseñaba a una oveja como a todo un rebaño, no importaba, y además añadió a su mayordomo, Edward, a la clase. Para evitar interrumpir los asuntos gubernamentales, los 2 alcaldes acudían al castillo a través de la chimenea todos los días durante el día para estudiar, y luego regresaban por la tarde para ocuparse de los asuntos municipales. Aunque estaban ocupados, ninguno de los 2 consideró rendirse. Al fin y al cabo, nadie dejaría pasar voluntariamente la oportunidad de ser instruido personalmente por el señor. En el aula de pociones, Silas estaba en el podio, mirando hacia abajo a los más de 500 estudiantes abajo. Con tantos reunidos, la sala mágicamente ampliada parecía un gran comedor. Cada 2 estudiantes compartían una mesa, sobre la que se sentaban calderos, lámparas espirituales, varillas para remover y varios ingredientes para pociones. La sala era enorme, pero la voz de Silas llegaba claramente a cada oído. Mientras explicaba, una enorme pantalla detrás de él mostraba automáticamente los pasos de preparación y las precauciones clave para cada poción. Las letras grandes y los colores llamativos en la pantalla aseguraban que incluso las personas de la última fila pudieran verlo todo con claridad. Silas había planeado originalmente recrear la clásica frase del profesor Snape: «Estás aquí para aprender la sutil ciencia y el arte exacto de la elaboración de pociones». Como aquí apenas se agita la varita de forma absurda, muchos de vosotros apenas creeréis que esto es magia. No espero que realmente entiendas el caldero hirviendo con humo blanco. Quería dar un pequeño susto a este grupo, pero tras pensarlo, decidió no hacerlo. Me pareció un poco demasiado teatral. Así que, tras terminar su explicación de los detalles de la poción, dijo: «Bien, ahora empieza a preparar la poción cura de Irunque. Ponte a ello». Luego bajó del podio y comenzó a caminar para inspeccionar a los estudiantes. Aunque todos estos estudiantes eran adultos, algunos incluso ancianos, y la poción cura de Ivor no era especialmente difícil de preparar, Silas seguía preocupado de que pudiera haber entre ellos un asesino de calderos como Neville Longbottom. Siguiendo la orden de Silas, los estudiantes comenzaron a preparar cuidadosamente y de forma cooperativa sus pociones. Para alivio de Silas, ya que todos eran adultos y ansiosos por aprovechar esta rara oportunidad para ganarse la aprobación de su señor, todos estaban extremadamente concentrados y meticulosos, siguiendo cada paso de las instrucciones escritas sin atreverse a cometer un error. Aunque sus movimientos eran algo torpes, mientras siguieran el proceso, básicamente podrían preparar una poción cura de hervir cualificada. En cuanto a personas como el mayordomo Edward, que ya había hecho pociones antes, la poción de cura de furúnculos no suponía ninguna dificultad. Sus acciones fueron fluidas y ensayadas, y la poción que produjo era de calidad perfecta. También había varios estudiantes con buen talento natural para la elaboración de pociones, como Butterbur, el dueño de la posada del pony rampante. Aunque era principiante, tenía buen sentido del tiempo y control de la llama, y la calidad de su poción era bastante decente. Silas anotó en secreto los nombres de estos prometedores individuos, planeando cultivarlos aún más como creadores de pociones en el futuro. Por supuesto, si entre ellos surgiera un verdadero maestro de pociones, Silas estaría absolutamente encantado. Justo cuando Silas pensaba que la clase de pociones avanzaría sin problemas, una exclamación repentina estalló no muy lejos. Al notar que algo no iba bien, Silas apareció inmediatamente en la fuente del sonido. Protego. Un destello de magia salió disparado de la varita de Silas, formando un escudo invisible que envolvía un caldero hirviendo. Un instante después, el caldero explotó. La poción verde dentro devoró el metal y salpicó por todas partes. Si no fuera por el hechizo protector, todos los que estaban cerca habrían tenido serios problemas. Los demás miraron el caldero y la mesa corroídos con sorpresa y alivio, sus ojos llenos de admiración por su señor que los había salvado. Silas, sin embargo, se volvió hacia el culpable, frunciendo ligeramente el ceño con una expresión de impotencia. Brok, al añadir las púas de puercoespín, primero debes quitar el caldero del fuego. No lo he dicho más de una vez. No esperaba que la persona que consideraba la más fiable acabara siendo la primera en cometer un error.
Piedras, por favor, lee 20 capítulos antes @kexmilling818p @reon comentario 6 comentario. Votar 2 restantes capítulo 314. Graduación. En ese momento, Brock parecía un niño que acababa de cometer un error, con la cara sonrojada de vergüenza. Lo siento, mi señor, dijo en voz baja, me sonrojé y se me olvidó. Vale, hazlo otra vez. Esta vez te vigilaré. Silas no estaba enfadado. Simplemente agitó la mano, convocando un caldero de repuesto y otro conjunto completo de ingredientes para pociones. Se negaba a creer que alguien pudiera fallar en hacer una poción tan simple y básica como la poción de curar el fuego. Pasó otra media hora, y para entonces, todos los demás ya habían terminado de preparar sus pociones. La calidad de las pociones terminadas variaba, pero la mayoría eran aceptables. Sin embargo, cuando Silas miró por segunda vez el contenido del caldero de Brock, se encontró con un olor penetrante y un extraño líquido amarillo verdoso de composición incierta. Respiró hondo y preguntó con voz baja y firme, Brock, ¿puedes decirme qué se supone que es esto? Brock miró la expresión calmada de su señor y, por alguna razón, sintió una sensación de peligro. Probó cuidadosamente, ¿la poción de curar el fuego? La comisura de la boca de Silas se movió. En ese momento, por fin comprendió la frustración perpetua del profesor Snape. Si uno se encontraba constantemente con estudiantes así, cualquiera perdería la paciencia. Pero al ver la expresión nerviosa e incómoda de Brock, Silas solo pudo suspirar impotente y agitar la mano. Vale, ya basta. Solo recuerda no volar otro caldero la próxima vez, o acabarás comprando el tuyo propio. Silas ya se había rendido. Había visto a Brock seguir cada instrucción paso a paso, exactamente como se le había dicho, pero el resultado final era una olla con un líquido maloliente e inidentificable. Esto solo podía significar una cosa. Su subordinado, su guerrero más fuerte, era un asesino de calderos sin ningún talento para la elaboración de pociones. Lo único que consolaba a Silas era que, aparte de Brock, todos los demás, incluso los que tenían poco talento en pociones, lograban no cometer errores graves. Sus pociones estaban llenas de impurezas, pero al menos tenían éxito. A Silas no le sorprendió. Después de todo, eran adultos. Naturalmente, eran mucho más estables que los estudiantes de primer año en Hogwarts. De un total de 543 estudiantes, más de 300 de las pociones de cura de hierbor producidas estaban realmente aptas para su uso. Silas simplemente guardó todas estas pociones en la enfermería para su uso futuro. Y ahora que tenía tantos estudiantes capaces de preparar pociones, Silas pensaba que en el futuro nunca más se quedaría sin pociones. Además de pociones, Silas también era responsable de enseñar transformaciones. En transformaciones no había muchos accidentes, pero el talento de cada uno para la materia era variado. Algunas personas demostraron una excelente aptitud y lograron completar transformaciones con éxito tras solo unos pocos intentos. Silas también tomó nota de estos individuos, planeando entrenarlos más en transformaciones. El horario del curso intensivo de magia era increíblemente ajustado. 4 clases por la mañana, 4 por la tarde y 2 por la noche. Cada clase duraba 50 minutos, igualando la intensidad de un currículo de examen de acceso a la universidad. El objetivo era meter la mayor cantidad posible de conocimientos mágicos en sus mentes en el menor tiempo posible, ayudándoles a mejorar su fuerza lo más rápido posible. Con tantas clases, era imposible que Silas asistiera a todas las clases él mismo, ni quería que su esposa, Arwen, se agotara. Por lo tanto, la mayoría de las veces, sus retratos se encargaban de la enseñanza. Al fin y al cabo, los retratos poseían los mismos recuerdos y conocimientos que los originales. Silas solo supervisaba personalmente las clases que conllevaban mayores riesgos, para evitar accidentes mágicos. Para sorpresa de Silas, Brock, que no tenía ningún talento para las pociones, resultó ser extraordinariamente dotado en encantamientos. En particular, destacó en la magia ofensiva, destacando brillantemente en ese ámbito. También hubo algunos otros que mostraron un talento excepcional en herbología. Y así, el tiempo pasó rápido. En un abrir y cerrar de ojos, había pasado un año y ya era marzo del año 2950. Los estudiantes del curso intensivo de magia estaban finalmente a punto de graduarse. Durante el último año, todos habían soportado un régimen de aprendizaje increíblemente intensivo, comprimiendo y obligándose a alimentarse los conocimientos desde primero hasta séptimo curso en encantamientos, transformaciones, pociones y herbología. Cuando estaban cansados, bebían pociones de energía o encantamientos de ánimo para mantenerse alerta.
También había agua del lago traída de Ildorien, cuna de la humanidad, que podía disipar el cansancio y revitalizar el espíritu. Como resultado, los estudiantes del curso intensivo de magia o bien se estudiaban hasta casi morir o competían como si sus vidas dependieran de ello. Sin embargo, este tipo de método de empollar resultó ser muy efectivo. Para entonces, todos los estudiantes habían dominado los hechizos comunes y su dominio mágico había alcanzado el nivel de un mago común en el mundo mágico. Ahora, bajo la supervisión de Silas y Arwen, los estudiantes estaban realizando sus exámenes de aparición. En la amplia y llana pradera fuera del castillo, Silas agitó su varita y dibujó 2 círculos en el suelo, indicando a cada estudiante que se apareciera de un círculo a otro. Todos estaban profundamente fascinados por esta magia que permitía viajar instantáneamente, así que participaron con entusiasmo en la prueba. Sin embargo, los resultados variaron. Algunos solo perdieron una ceja, un mechón de pelo o una uña. Quienes salieron peor perdieron un dedo o una oreja. Y en los casos más graves, la mitad del cuerpo de una persona aparecía dentro del círculo objetivo, mientras que la otra mitad permanecía en el lugar original. La visión aterradora hizo que los espectadores alrededores palidecieran, pensaban que la persona estaba a punto de morir. El estudiante desmembrado también estaba aterrorizado y gritó de pánico. ¡Ah! Me muero. Me voy a morir. No quiero morir. Vale. Es solo un splinching, no morirás. Silas, completamente tranquilo y acostumbrado a la situación, agitó rápidamente su varita. Un destello de magia fusionó las 2 mitades del cuerpo, y realizó un hechizo de curación para reparar el daño. El joven, que momentos antes se había creído condenado, miró su cuerpo restaurado con absoluta alegría y alivio, como si le hubieran dado una segunda vida. Los espectadores también se llenaron de asombro e incredulidad ante esta escena milagrosa. Aunque su señor les había advertido previamente sobre la posibilidad de splinching, verlo con sus propios ojos seguía siendo profundamente impactante. Para la gente común, tal condición habría supuesto una muerte segura, pero bajo el poder de la magia, era solo un asunto menor. Esta realización les asombró e inspiró a la vez, profundizando su anhelo y reverencia por la magia. Silas entregó al estudiante herido y conmocionado a Arwen para calmarlo y consolarlo, para evitar un trauma psicológico, mientras él seguía supervisando el entrenamiento de aparición de los demás. Tras 3 meses de práctica, todos los estudiantes del curso intensivo de magia dominaron con éxito la aparición. Con eso, el curso intensivo mágico concluyó oficialmente. Para cada graduado, Silas hacía arreglos específicos. Bill, que había heredado el oficio de Silas para fabricar varitas, se graduó oficialmente y se convirtió en fabricante profesional, responsable de producir varitas para todos. Silas también seleccionó a otro alumno talentoso y le enseñó el arte de fabricar escobas, encargándole en el futuro crear escobas. Además de servir como herramientas voladoras para magos, Silas incluso planeaba formar equipos de Quidditch y, quizás, algún día, organizar una copa de Quidditch. Al mismo tiempo, eligió a varios estudiantes de último curso para establecer un taller de polvo flow, asignándoles la responsabilidad de su producción. Además, seleccionó a varios estudiantes talentosos en pociones y herbología para quedarse en el castillo y continuar su estudio, supervisar la producción de pociones y cuidar los jardines de hierbas. Finalmente, entre los graduados restantes, Silas seleccionó a 100 individuos destacados para formar su cuerpo de aurores. Al frente de la ciudad estaba Brock, que servía como comandante de las fuerzas especiales de Silas. Tenían la tarea de proteger la seguridad de Hogsmeade, Bree e Isengard, manejar incidentes mágicos graves más allá de las capacidades humanas ordinarias, perseguir y capturar criminales, y defenderse de amenazas extranjeras. Comentario 5. Votar 2 restantes. Capítulo 315. Ministerio de Magia. Con la graduación del programa acelerado de entrenamiento mágico, los participantes abandonaron el castillo y regresaron a sus respectivas ciudades. Hogsmeade, Bree e Isengard volvieron a estar animados de repente. Todos sabían que las más de 500 personas seleccionadas y enviadas al castillo del señor se habían convertido en magos y se habían quedado allí para estudiar magia. Ahora que estas personas habían regresado a casa, todos estaban llenos de expectación y curiosidad. El primer cambio importante fue la aparición de los aurores. La sede de los aurores se estableció en Hogsmeade, con Brock como jefe del cuerpo de aurores, mientras que se establecieron sucursales en Bree e Isengard. Los aurores generalmente no se involucraban en los asuntos diarios de la gente común, ni estaban bajo la jurisdicción de los alcaldes.
Sus principales tareas eran enfrentarse a ataques de criaturas oscuras como necrófagos, orcos y trolls, así como contener incidentes mágicos y hacer cumplir las leyes sobre crímenes mágicos. Especialmente ahora, con la aparición de más de 500 magos y la posibilidad de aún más en el futuro, Silas no podía garantizar que ninguno de ellos infringiera la ley. Al fin y al cabo, donde hay armas, hay violencia, y los magos armados con magia y varitas no eran una excepción. Para evitar que tales individuos actuaran de forma imprudente, Silas estableció el cuerpo de aurores de antemano, suspendiendo una espada de Damocles sobre la cabeza de cada mago. Además de los aurores, Silas también fundó el Departamento de Transporte Mágico. El Departamento de Transporte era principalmente responsable de construir y mantener la red de chimeneas, producir polvo flu y regular los trasladores, supervisando esencialmente todos los modos mágicos de transporte. El departamento era pequeño, con solo una docena de miembros, incluidos aquellos que Silas había entrenado personalmente en fabricación de escobas. La sede tanto del Departamento de Transporte Mágico como del Cuerpo de Aurores se encontraba en Oxmeade, dentro de la misma estructura. Una alta torre negra junto al lago Negro. Esta torre se había completado en un solo día gracias al esfuerzo combinado de más de 500 magos. Durante su construcción, pasó completamente desapercibido para los ciudadanos de Oxmeade, oculto tras capas de encantamientos que lo hacían invisible a los ojos no mágicos. Solo quienes tenían habilidades mágicas podían ver este edificio más alto de Oxmeade, alzándose orgulloso a orillas del lago Negro. Silas llamó a esta torre el Ministerio de Magia, y su diseño interior se inspiró en el Ministerio de Magia de otro mundo mágico. La primera planta era el gran salón principal, el vestíbulo y la zona de recepción del ministerio, flanqueados con numerosas chimeneas, entradas vigiladas y una gran fuente. En el centro de la fuente se alzaba una estatua dorada de un dragón, con el propio Silas representado en su lomo, llevando la corona de la sabiduría, una magnífica capa y sosteniendo una varita en alto. La estatua había sido fundida íntegramente de oro donado por los 500 magos, como tributo de gratitud a su señor. La segunda planta albergaba el departamento de aplicación de la ley mágica, incluyendo la sede de los aurores y el poder judicial. La tercera planta albergaba el departamento de transporte mágico, que supervisaba la oficina de gestión de Red Flow, la oficina reguladora de escobas y la división de control de trasladores. La cuarta planta era el departamento de regulación y control de criaturas mágicas, actualmente centrado principalmente en la gestión de los dragones en la granja de dragones. La quinta planta albergaba el Departamento de Cooperación Mágica Internacional, responsable de la comunicación y colaboración con otras naciones y razas, especialmente de fortalecer las alianzas con elfos, enanos, hombres, o Vitsiens para resistir conjuntamente las fuerzas oscuras de Sauron. La sexta planta era el Departamento de Deportes Mágicos, encargado de organizar ligas de Quidditch y eventos relacionados. La séptima planta era el Departamento de Accidentes y Catástrofes Mágicas, responsable de manejar y responder a desastres mágicos inesperados. La octava planta servía como sala de juicios, donde se celebraban los juicios penales. La novena planta era el Departamento de Misterios, dedicado a realizar investigaciones mágicas, profundizar en la naturaleza de los fenómenos arcanos y realizar experimentos mágicos avanzados. El décimo y último piso de la torre fue reservado por los magos específicamente para Silas, sirviendo como oficina del propio ministro de magia. Actualmente, todo el Ministerio de Magia, salvo el Departamento de Aurores y el Departamento de Transporte Mágico, permanecía en gran medida vacío. Sin embargo, Silas no tenía prisa. Podría cubrir estas vacantes gradualmente a medida que aumentara el número de magos y el Ministerio de Magia siguiera creciendo y desarrollándose. Mientras tanto, con más de 500 magos regresando a sus respectivos hogares, el Departamento de Transporte Mágico fue el primero en ocuparse. Además de fabricar polvo flu, el personal del departamento viajaba a varias regiones para instalar chimeneas dedicadas a las familias mágicas que solicitaban conectarse a la red de chimeneas. Una vez conectados, los magos podían viajar a través de sus chimeneas simplemente comprando polvo flu. El polvo de la red Flu podía comprarse directamente en el Departamento de Transporte Mágico del Ministerio de Magia. Una moneda de plata daba para una cucharada grande, suficiente para una familia durante todo un mes. Hablando de moneda, las diferentes regiones de la Tierra Media usaban cada una su propio sistema. La moneda de Gondor se llamaba Castar, también conocida como Canas, un tipo de moneda de plata. También acuñaron monedas de oro llamadas mirianos, así como monedas de latón y cobre.
Rohan usaba una moneda similar a la de Gondor, mientras que elfos y enanos tenían cada uno su propia moneda única. En Eriador, al oeste de las montañas nubladas, el sistema monetario era aún más caótico, con monedas del sur de Gondor, los enanos y los elfos en circulación. Incluso en Bree, las monedas antiguas acuñadas por el caído reino de Arnor seguían siendo de uso común. El valor de estas monedas variaba mucho. Las monedas de plata enanas, por ejemplo, valían mucho más que las monedas de plata normales, a veces incluso superando el valor de las monedas de oro ordinarias, porque contenían trazas de mitril. Las monedas élficas también tenían un valor más alto que las de Gondor o Rohan debido a su exquisita artesanía y alta pureza de plata. Mientras tanto, las antiguas monedas de Arnor se habían convertido en objetos de colección y ya no podían considerarse moneda estándar. Este caótico sistema monetario circuló por los crecientes territorios de Silas, especialmente después de que Oxmeade y Bree prosperaran y los gabinetes desaparecidos los conectaran con Isengard, cerca de las fronteras de Rohan y Gondor. Algunos residentes comunes que aún poseían monedas arnorianas desconocían su verdadero valor, las usaban en el comercio cotidiano con comerciantes itinerantes y sufrían grandes pérdidas. Los comerciantes de Gondor y Rohan continuaron usando sus propias monedas, pero los valores diferentes entre regiones complicaban las transacciones. Este asunto fue comunicado a Silas por los dos alcaldes, Lucas y Greame. Ante este caos monetario, Silas simplemente instruyó a sus magos para establecer bancos y rediseñar y emitir una moneda unificada. Adoptó el sistema monetario del mundo mágico, dividiendo el dinero en galeones, hoces y nucas, o nudillos. Sin embargo, Silas abandonó deliberadamente los tipos de cambio excesivamente complejos del mundo mágico, como que un galeón equivalía a 17 sicles y una hoz a 29 knuts, ya que tales proporciones eran poco prácticas para la Tierra Media. Por ejemplo, el tipo de cambio existente en Gondor era 1 moneda de oro, miriano, igual 4 monedas de plata, carnas, 1 moneda de plata igual 4 shanis, 1 shanis igual 4 peniques de cobre. Por supuesto, estas monedas tenían un contenido metálico relativamente bajo, de ahí la pequeña diferencia entre valores. Por conveniencia, y teniendo en cuenta los diversos tipos de cambio de la Tierra Media, Silas finalmente fijó el tipo unificado como 1 galeón de oro igual 10 hoces de plata, y 1 hoz de plata igual 10 nucas de cobre. Estas nuevas monedas mágicas se acuñaron utilizando técnicas de forja similares a las de los duendes, haciéndolas exquisitas, ornamentadas y mágicamente realzadas. Nunca se empañarían, permaneciendo eternamente brillantes y podían ser reconocidas al instante como moneda extraordinaria. Su distribución comenzó en Oxmeade, en un edificio de mármol blanco llamado Gringos. Las monedas mágicas recién emitidas fueron pronto recibidas calurosamente por los ciudadanos de Oxmeade y Bree. Comentario 7. Votar 2 restantes. Capítulo 316. 10 años pronto todos cambiaron sus viejas monedas de oro, plata y bronce por los galeones, sicles y knuts emitidos por Gringos. El alcalde Luke de Oxmeade, el alcalde Greame de Bree y Buttercup, propietario de la posada Prancing Pony, fueron de los primeros en depositar sus fortunas en Gringotts, tanto para mostrar apoyo a su señor como para dar ejemplo a los demás. Los comerciantes viajeros de otras regiones también aceptaron de buen grado la nueva moneda de Gringos. Los galeones, sicles y knuts estaban bellamente elaborados y claramente de alta pureza, con un diseño intrincado y elegante. Eran tan exquisitos que valía la pena coleccionarlos, y mucho menos usarlos como moneda práctica. Así, los comerciantes adoptaron rápidamente las monedas mágicas como medio común de intercambio y las llevaron a rincones lejanos de la Tierra Media. Poco a poco, la moneda de Gringotts comenzó a circular por todo Eriador, extendiéndose incluso a Gondor y Rohan. Con el tiempo, galeones, sicles y knuts aparecieron incluso dentro de la esfera de influencia de Sauron, en las tierras bárbaras del lejano oriente. El Gringotts de la Tierra Media no tenía duendes. En cambio, estaba gestionado íntegramente por magos. Aunque relativamente independiente, seguía operando bajo la supervisión del Ministerio de Magia. La mayoría de los magos ahora estaban asignados a roles dentro del Ministerio, Gringotts o alguno de los nuevos departamentos. Muchos se convirtieron en aurores, empleados del Departamento de Transporte Mágico o empleados dentro del propio ministerio. Algunos magos excepcionalmente talentosos permanecieron en el castillo de Hogwarts para continuar sus estudios, convirtiéndose en fabricantes de varitas, maestros de pociones, herbolarios o artesanos de escobas. El resto regresó a sus respectivos hogares, esparciendo magia y progreso por los territorios de Silas.
Entre ellos había una mujer llamada Rose, experta en hilado y tejido. Arwen misma le había enseñado técnicas mágicas de tejido. Tras regresar a Uxmeade, Rose abrió la tienda de túnicas de Madame Rose, especializada en crear tejidos y prendas exquisitas tejidas con magia. Sus diseños, influenciados por su maestra Arwen, poseían una gracia élfica inconfundible, fluida, elegante y llena de un suave resplandor. Además de la ropa común, la señora Rose también adquirió seda de araña hilada de arañas gigantes y la usó para confeccionar túnicas y vestidos lujosos. Aunque estas prendas eran caras, se hicieron enormemente populares entre los ricos. Pronto, sus túnicas fueron exportadas a Rohan y Gondor, donde eran apreciadas tanto por nobles como por altos funcionarios. Después de todo, ¿quién podría resistirse a prendas suaves, cómodas, casi indestructibles y de una belleza deslumbrante? A medida que las habilidades mágicas de Madame Rose crecían, incluso obtuvo pieles de dragón de las reservas del castillo y las usó para crear ropa encantada resistente a la magia, capaz de resistir hechizos ordinarios. Sus creaciones le valieron fama por todas las tierras, y se hizo conocida como maestra sastre de prendas mágicas. Mientras tanto, Barliman Buttercup, el dueño de la posada Prancing Pony, regresó de sus estudios en el castillo para retomar la gestión de su posada. Durante su tiempo en Hogwarts, se inspiró en Silas y finalmente perfeccionó la receta de cerveza de mantequilla tras un año de experimentación. La bebida se convirtió rápidamente en la más popular servida en el Prancing Pony Inn. Su sabor se parecía a caramelos cremosos de mantequilla, pero más ligeros y suaves, con un leve rastro de alcohol. Aunque se llamaba cerveza, en realidad era más bien una bebida dulce y mágica, apta para todas las edades. La popularidad de la cerveza de mantequilla pronto se extendió más allá de Bree y Uxmeade, llegando a la comarca, el Valle de los Caídos e incluso Gondor, convirtiéndose en una de las bebidas más famosas de la Tierra Media. Animada por este éxito, Butterblom siguió experimentando y creó el whisky de llama, un poderoso espíritu mágico que enviaba una sensación de ardor por la garganta y el cuerpo, disipando el frío y el miedo, fortaleciendo el valor y consolando a quienes estaban afligidos o de luto. Este whisky de llama se convirtió en uno de los favoritos entre los enanos y las tribus del norte, que lo compraban en grandes cantidades, pagando con montones de oro. En poco tiempo, el señor Butterblom había acumulado una fortuna y se había convertido en el hombre más rico de Bree. Sin detenerse ahí, siguió preparando otras bebidas mágicas. Riendo agua que hacía reír a la gente sin control, riendo Butterplus que llenó a los bebedores de un vigor repentino, y agua de burbujas que hacía que la gente hiciera hipo con pequeñas burbujas flotantes. Pero la bebida que más le enorgullecía era su obra maestra, Dragon's Blood Brew. Como su nombre indica, se preparó usando un rastro de sangre de dragón real. Como los ingredientes eran tan raros, su producción era extremadamente limitada y solo unas pocas personas lo habían probado. La bebida se convirtió en la favorita personal de Silas, servida exclusivamente en banquetes en el castillo de Hogwarts. Esta mezcla de sangre de dragón poseía potentes efectos mágicos, potenciando tanto la fuerza física como el poder mágico, y fue considerada uno de los mayores logros de Barlimin. Más allá de Madame Rose y el señor Barlimin, otros magos también siguieron sus propios caminos de innovación. Bajo la dirección de Silas, varios magos ingeniosos combinaron magia con artesanía para crear todo tipo de dulces mágicos, reproduciendo con éxito golosinas como las judías de todos los sabores de Bertie Bott, ranas de chocolate, chicle explosivo y caramelos de miel Buzzbee. Con la producción de escobas voladoras, pronto se convirtió en algo habitual ver a la gente surcando los cielos sobre Bree, Uxmeade e Isengard, provocando exclamaciones de asombro y envidia entre quienes observaban abajo. 10 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos, llevando al mundo al año 2960 de la Tercera Edad. En el 70 cumpleaños de su viejo amigo Bilbo, Silas le regaló una vez más una botella del elixir de la inmortalidad como celebración. Gracias al elixir, la apariencia de Bilbo apenas había cambiado. Solo la sabiduría y los años se reflejaban débilmente en sus ojos. Pasaba la mayor parte del tiempo en la comarca, llevando una vida alegre y tranquila, preparando su desayuno, segundo desayuno, té de la mañana, almuerzo, té de la tarde, cena y el tentempié de medianoche cada día. En sus horas libres, disfrutaba sentarse en su pequeño jardín, disfrutar del sol, fumar en su pipa y leer las noticias del día. De vez en cuando, Bilbo viajaba al castillo de Hogwarts a través de la red de chimeneas. Cada vez que llegaba, Silas y Arwen le invitaban calurosamente a quedarse un tiempo en el castillo. Un día, Silas le preguntó medio en broma, Bilbo, ¿alguna vez has pensado en convertirte en mago?
Pero Bilbo simplemente sonrió, negó con la cabeza y declinó. Después de todo, era un hobbit fácilmente satisfecho. Aunque llevaba la chispa aventurera de la línea de sangre Took, también poseía el corazón gentil y firme de la familia Bolsón. Estaba perfectamente satisfecho con su vida tranquila y sencilla. Aunque admiraba la magia y la encontraba maravillosa, no sentía ningún deseo ardiente de empuñarla él mismo. Silas respetaba la elección de Bilbo y, en verdad, le admiraba aún más por ello. En Bilbo, veía la esencia más pura del corazón de un hobbit, simple, sin corromper y profundamente bondadoso. Era el mismo hobbit que una vez renunció voluntariamente al anillo único, algo a lo que ni siquiera los Maiar podían resistirse. Y ahora, ante el atractivo de la magia, Bilbo se había vuelto a apartar la vista sin dudar. No era de extrañar, pensó Silas, que Bilbo estuviera destinado a desempeñar un papel central en el destino de la Tierra Media. A lo largo de estos 10 años, los 500 magos originales habían encontrado cada uno su propio camino y crecido en diferentes direcciones. La mayoría ya eran adultos maduros, muchos de ellos habiendo formado familias. Algunos se habían casado con otros magos o brujas, mientras que otros habían elegido cónyuges ordinarios. Sin embargo, para sorpresa y alegría de todos, sus hijos nacieron con habilidades mágicas, independientemente de si uno o ambos padres eran mágicos. Animados por su señor, casi todas las familias mágicas tenían al menos 3 hijos, asegurando la continuidad de sus linajes mágicos. Además, durante esta década, Silas realizó otra gran selección, eligiendo a otras 500 personas para fusionarse con la línea de sangre, transformándolas con éxito también en magos. Así, sus territorios albergaban ahora casi 3000 magos en total, una próspera civilización mágica bajo su gobierno. Pero lo que más sorprendió y deleitó a Silas llegó una mañana cuando Arwen le puso suavemente una mano en el abdomen, sus ojos brillando con una alegría tranquila. Su sonrisa era radiante mientras lo decía suavemente: Silas, enhorabuena. Vas a ser padre. Lee hasta 20 capítulos antes @kexmilling818p @reon comentario 10 comentario. Votar 2 restantes capítulo 317. Embarazo de verdad. Los ojos de Silas se abrieron incrédulos, su expresión más brillante y animada que nunca. Arwen irradiaba una calidez suave mientras asentía, sonriendo con tanta ternura que suavizó el aire a su alrededor. Ya ha pasado un mes, dijo con una ligera risa. Solo me di cuenta ayer. Al oír sus palabras, Silas se sintió completamente asombro y alegría. Colocó suavemente una mano sobre el vientre a un plano de su esposa y extendió su magia para que sintiera su interior. Un débil y frágil pulso de vida respondió, débil pero inconfundiblemente presente. Abrumado, Silas esbozó una amplia sonrisa tonta y gritó eufórico: voy a ser padre. Voy a ser padre. Levantó a Arwen en brazos, girándola varias veces con una emoción eufórica, pero sosteniéndola con el mismo cuidado que si fuera de cristal. Voy a ser padre. Repitió, casi repitiéndolo. Viendo a su marido sonreír como un tonto, Arwen solo sonrió y le rodeó el cuello con los brazos con cariño, dejándole liberar su felicidad. Cuando su emoción por fin empezó a calmarse, Silas se dio cuenta de lo brusco que había actuado. Su actitud cambió al instante, ahora la miraba como si fuera un tesoro invaluable. Él la ayudó rápidamente a sentarse, murmurando para sí mismo: no, ahora estás embarazada. Debes descansar. Todo lo demás puede esperar, estaré a tu lado en todo momento. Informaremos inmediatamente al señor Elrond y a la señora Galadriel. Y llamaré a algunos cuidadores. Elendil es buena en pociones, y la magia médica de Amanda es inigualable. Sí, llámalos a ambos al castillo. Al oír a su marido divagar sin parar, Arwen no pudo evitar reír suavemente. Silas, dijo con cariño, solo estoy embarazada, no hecha de cristal. No te preocupes tanto. Cuando mi madre me esperaba, incluso cruzó las montañas nubladas para visitar a mis abuelos en Lothlórien. Le llevó bastante tiempo calmarlo, y solo entonces Silas aceptó a regañadientes no convocar a toda una comitiva de cuidadores. Aún así, decidió dejar a un lado la mayoría de sus asuntos por el momento, dedicándose por completo a cuidarla. Aún así, envió un mensaje a Amanda, la más hábil en magia médica, y a Elendil, la máxima experta en elaboración de pociones, invitándolas a ambas al castillo por si acaso. Amanda y Elendil fueron de las primeras alumnas de la Academia de Magia Acelerada de Silas.
Amanda había demostrado un talento extraordinario en la magia curativa y, en la década transcurrida desde su graduación, no solo había dominado innumerables hechizos médicos, sino que también, gracias a la presentación de Arwen, había ido a estudiar bajo la tutela del señor Elrond, el mayor sanador de toda la Tierra Media. Sus habilidades estaban ahora tan refinadas que incluso Elrond la elogiaba. Silas admitía a menudo que ni él podía igualar a Amanda en experiencia médica. Elenis, en cambio, poseía un talento inigualable en pociones. Tras graduarse, permaneció en el castillo, continuando sus estudios bajo la guía personal de Silas, ayudado por apuntes de pociones transmitidos por el profesor Snape. Su progreso había sido asombroso. Ahora estaba a solo un paso de obtener el título de maestro de pociones, ya que la maestría requería no solo la preparación perfecta de pociones avanzadas, sino también la creación o mejora de las propias. Elenis ya había producido pociones de calidad impecable e incluso había replicado con éxito a Felix Felicis, el legendario Liquid Luck. Ahora estaba trabajando en la invención de una nueva poción inspirada en el Eldraug, con el objetivo de fusionar sus efectos vigorizantes con una mejora mágica sostenida, un descubrimiento que podría darle su título en poco tiempo. Tras llamar a Amanda y Elenis, Silas también compartió la alegre noticia del embarazo de Arwen con Lord Elrond en Rivendell, y con Lord Celeborn y Lady Galadriel en Lothlórien. Al enterarse de la noticia, Elrond viajó inmediatamente al castillo de Hogwarts a través del gabinete de desaparición. Poco después, Galadriel y Celeborn también llegaron. Como el mayor sanador de la Tierra Media, Elrond examinó personalmente a su hija. Como padre y sanador, estaba lleno de una profunda emoción, una alegría mezclada con preocupación. Sin embargo, tras completar el examen, su expresión preocupada se suavizó en una sonrisa. Volviéndose hacia su ansioso yerno, Elrond dijo con calidez: la salud de Arwen es excelente y los niños también están bien. No tienes que preocuparte demasiado. Eso es maravilloso. Exclamó Silas aliviado y luego se quedó paralizado a mitad de frase. Sus ojos se abrieron de par en par. Espera, ¿has dicho niños? Arwen parpadeó, sorprendida. Padre, ¿quieres decir? Elrond se rió suavemente y asintió. Has oído bien. Arwen lleva gemelos. Todavía es pronto, así que no está claro. Silas se quedó momentáneamente sin palabras y luego estalló en carcajadas de alegría. Gemelos. Repitió incrédulo. Ja. Realmente doble de bendición. Al pensarlo, todo tenía sentido. La casa de Elrond tenía, en efecto, una larga historia de gemelos. Elrond mismo y su hermano Elros, el primer rey de Númenor, habían sido gemelos. También lo eran los hermanos mayores de Arwen, Elladan y Elrohir. Y ahora Arwen también llevaba gemelos. Silas no pudo evitar reír de nuevo. Los genes familiares son realmente fuertes. La expresión de Elrond se volvió solemne mientras se volvía hacia Silas y decía con gravedad: los elfos tardan mucho más en tener hijos que los humanos, hasta 3 años en algunos casos. Durante este tiempo, el niño recurre constantemente a la fuerza de la madre, tanto física como mágica. Con gemelos, la carga será aún mayor. El cuerpo de Arwen se debilitará bajo la presión, por lo que es absolutamente esencial que nada salga mal durante el embarazo. Su nutrición y reservas mágicas deben mantenerse cuidadosamente. Cuando regrese a Rivendell, prepararé pociones especiales diseñadas para madres élficas. Cuando Arwen llegue a las etapas avanzadas, debes asegurarte de que las tome regularmente. Silas asintió con sinceridad, con un tono firme y serio. Lo entiendo. Seguiré tus instrucciones al pie de la letra. En ese momento, Lady Galadriel, que había llegado en silencio a su lado, habló con su voz calmada y etérea: ambos son padres primerizos y tienen poca experiencia. Me quedaré aquí en el castillo hasta que Arwen dé a luz sana y salva. Al oír esas palabras, tanto Elrond como Silas sonrieron aliviados y agradecidos. Gracias, Lady Galadriel, dijo Elrond sinceramente. Pero Galadriel simplemente negó con la cabeza, su figura alta y elegante envolviendo a su nieta de forma protectora mientras respondía: no hace falta que me agradezcas. Arwen es mi nieta. Como Celebrian ya no está aquí para cuidarla, es mi deber hacerlo. De hecho, tanto Silas como Arwen eran nuevos en la experiencia de la paternidad. Silas, huérfano, no tenía familia propia que lo guiara, y la madre de Arwen, Celebrian, hacía mucho que había cruzado el mar hacia el reino bendito. Así, Galadriel, como abuela de Arwen, naturalmente asumió la responsabilidad de actuar en nombre de su hija, supervisando el embarazo con el cuidado y la sabiduría de una anciana. Permaneció en el castillo de Hogwarts, atendiendo personalmente las necesidades diarias de Arwen y asegurando su seguridad.
Lord Celeborn, tras confirmar el bienestar de su nieta, regresó a Lothlórien para supervisar los asuntos del reino, aunque con frecuencia enviaba carretas llenas de comida élfica y nutrientes raros del bosque dorado para mantener la salud de Arwen. Con Galadriel a su lado, Elrond pudo por fin regresar a Rivendell con tranquilidad. Allí, comenzó a fabricar tónicos élficos especializados y pociones restauradoras, llevándolos regularmente al castillo mientras revisaba el estado de su hija en cada visita. Los hermanos de Arwen, Elladan y Elrohir, interrumpieron su viaje en cuanto recibieron la noticia y se apresuraron al castillo para ver a su hermana. Mientras tanto, amigos como Bilbo y Gandalf también enviaron sus bendiciones, algunos en persona, otros mediante regalos encantados y mensajes de felicitación. Cuando la noticia del embarazo de la dama se difundió por todo el reino, estalló una celebración alegre en todas las tierras bajo el mandato de Silas. La gente del territorio decoraba el castillo con faroles, cintas y coloridos estandartes, celebrando la tan esperada llegada de un heredero. Magos de Bree, Oxmeade e Isengard alzaron sus varitas en lo alto del cielo nocturno, lanzando brillantes fuegos artificiales mágicos que florecieron en estrellas, dragones y fénix en el cielo. Durante un tiempo, Bree, Oxmeade e Isengard estuvieron todos llenos de actividad. Comentario 1. Votar 2 restantes. Capítulo 318. La pluma de la aceptación y el libro de admisión. En las altas terrazas del castillo, Galadriel y Arwen se sentaban juntas sobre una plataforma tejida alrededor del tronco de un alto árbol mayor. Una brisa suave susurraba entre las hojas doradas sobre ellos, dispersando la luz del sol como brasas flotantes. El resplandor rojo dorado del sol poniente bañaba las murallas del castillo con una cálida y tranquila radiancia, mientras que estallidos de fuegos artificiales mágicos iluminaban los cielos sobre la ciudad abajo. Observando la luz bailar entre las nubes, Galadriel se volvió hacia su nieta con una sonrisa suave. Arwen, dijo suavemente, con la voz llena de afecto tranquilo, parece que prosperas aquí. Eso me tranquiliza. Creo que tu madre, Celebrian, estaría muy feliz por ti. Arwen se apoyó en el hombro de su abuela, su sonrisa tan pura y radiante como la luz de la luna. No te preocupes por mí, abuela, respondió cálidamente. Silas me trata de maravilla. De verdad soy feliz aquí. Mientras hablaba, su mano se deslizó inconscientemente hacia su abdomen, sus ojos suavizándose con calidez maternal. Y ahora, estoy esperando a nuestros hijos. Seré una buena madre. Les daré todo el amor y protección que pueda. A medida que los días se convirtieron en meses, la barriga, antes plana, de Arwen empezó a curvarse lentamente. Silas, sin embargo, solo se ponía más ansioso con cada semana que pasaba. Él rondaba a su alrededor constantemente, cuidadoso, protector, casi paranoico, como si estuviera hecha del mejor cristal. Apenas dormía, revisando constantemente las protecciones alrededor de su cámara, preparándole personalmente la comida y las pociones, y negándose a dejarla levantar ni una taza de té. Al ver a su marido en ese estado, Arwen solo pudo reír sin poder evitarlo. A menudo tenía que acercarse, tomar su mano y tranquilizarle con suavidad, intentando calmarle. Incluso Galadriel, divertida y exasperada, finalmente intervino con su característica autoridad calmada. Colocando una mano firme en el hombro de Silas, dijo, ya basta, querida. Tú te estás volviendo loca a ti y a ella. Ve a cumplir con tus deberes. Arwen no está sola aquí. Bajo la inquebrantable voluntad de la dama de Lórien, Silas no tuvo más remedio que obedecer. Sabía que tenía razón, sus nervios estaban más tensos que una cuerda de arco. Con cierta reticencia, volvió a centrarse en asuntos de gobierno, aunque seguía asegurándose de visitar a su esposa varias veces al día. Durante la última década, su reino había florecido más allá de lo imaginable. El número de magos en sus tierras había alcanzado casi 3000. Estos magos vivían en Bree, Oxmeade e Isengard, los 3 grandes centros de su dominio, y con su creciente población, se había formado naturalmente un mercado mágico. El mercado se encontraba en Oxmeade, la ciudad más grande y próspera de las 3, y pronto se expandió hasta convertirse en una calle entera bordeada de tiendas mágicas. Silas llamó a esta calle Callejón Diagon. Bullía de vida. Tiendas de varitas, boutiques de túnicas, librerías, emporios de búhos, boticarías de pociones, artesanos de escobas y distribuidores de polvo flu, todo reluciente con letreros y runas. En el extremo más oriental de la calle se encontraba el banco mágico Gringotts, ahora el corazón financiero de sus territorios.
Gringotts tenía dos entradas, una que daba a la calle principal de Oxmeade, accesible para la gente común que venía a intercambiar o depositar galeones, sicles y knuts, y otra entrada oculta que conducía directamente al callejón Diagon, reservada solo para magos. En el extremo occidental de la calle se alzaba la torre del Ministerio de Magia, cuya aguja de piedra negra brillaba contra el horizonte de la montaña. El callejón Diagon rebosaba vida. Magos y brujas se apresuraban por los caminos empedrados, sus túnicas ondeando como banderas. Enanos y elfos se mezclaban entre ellos, intercambiando y comerciando con voces alegres. Gracias a los incansables esfuerzos del Departamento de Transporte Mágico, innumerables chimeneas de la Red Flu se habían instalado no solo en los territorios de Silas, sino en gran parte de la Tierra Media. El polvo Flu, que se vendía por un chico de plata la cucharada, se había convertido en un básico en el hogar. Una cucharada era suficiente para una familia promedio al mes. Ahora, incluso hogares de elfos, enanos y humanos de tierras lejanas contrataban encantadores entrenados por el ministerio para conectar sus chimeneas a la red de la Red Flu, difundiendo esta maravilla de conveniencia por todas partes. Las calles del callejón Diagon estaban llenas de sonido y movimiento. Vendedores gritando por sus productos, aprendices regateando y el aleteo de cientos de búhos en el cielo. Los búhos se habían convertido en las mascotas y mensajeros favoritos de los magos, gracias a la influencia de Silas, y ahora casi todos los hogares poseían al menos uno. Los niños, riendo y chillando, montaban pequeñas escobas de juguete entre las piernas de los transeúntes, haciendo que la gente se agachara y se dispersara mientras otros estallaban en carcajadas. Era un lugar de magia y alegría, que reflejaba la prosperidad y la paz con las que Silas había soñado durante mucho tiempo. Pasaron los años. La primera generación de estudiantes del curso acelerado de magia de Silas hacía mucho que había crecido, muchos de ellos criando ahora hijos propios. El mayor de estos jóvenes magos cumplía ahora 10 años. Y, siguiendo la tradición del mundo mágico que Silas conoció, quienes llegaran a los 11 años pronto recibirían cartas de aceptación para el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Sin embargo, Silas sabía que la educación mágica de la nueva generación no podía dejarse al azar. Aunque sus padres eran hábiles, cada mago destacaba en diferentes disciplinas. Sin estructura, el aprendizaje de sus hijos estaría fragmentado. Así que Silas tomó su decisión. Establecería formalmente Hogwarts como una institución adecuada, una escuela digna de nutrir a la próxima era de magos. Y cuando llegara el momento, cada joven bruja y mago, al cumplir 11 años, recibiría una carta sellada con el escudo del castillo de Hogwarts. A diferencia de los anteriores programas acelerados de magia, este nuevo sistema seguiría un plan de estudios gradual y estructurado de 7 años. Los estudiantes comenzarían con cursos fundamentales y avanzarían paso a paso, dominando aspectos cada vez más profundos de la magia. Fue, por fin, el verdadero renacimiento del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería tal y como debía ser. Al año siguiente, la primera generación de jóvenes magos alcanzaría la edad adecuada para ser admitidos. Aunque el personal del Ministerio de Magia podía encargarse del recuento y registro de los estudiantes elegibles, Silas creía que sería mucho mejor crear la pluma de aceptación y el libro de admisión, tal como había poseído el Hogwarts original. Estos dos artefactos encantados identificarían y registrarían automáticamente a cada niño nacido con potencial mágico, asegurando que nadie con el don pasara desapercibido y simplificando enormemente el proceso posterior de envío de cartas de admisión. La pluma de la aceptación era una pluma mágica que podía detectar niños con talento mágico latente por toda la Tierra. Cuando un niño mostraba por primera vez signos de magia incontrolada o espontánea, quizá levitando un juguete con ira o invocando luz en una habitación oscura, la pluma brotaba de su tintero plateado e inscribía el nombre, edad y lugar de nacimiento del niño en el libro de admisión. Sin embargo, el libro de admisión no aceptaba simplemente todos los nombres escritos por la pluma. Era, en cierto sentido, consciente, capaz de juzgar. Solo cuando la evidencia de la verdadera capacidad mágica fuera clara y consistente aprobaría el nombre y permitiría que permaneciera. Si, por ejemplo, un niño que alguna vez mostró magia perdía después sus habilidades, como esos pocos desafortunados que se convirtieron en Scoops, el libro borraría silenciosamente sus nombres, asegurándose de que Hogwarts nunca enviara por error una invitación a alguien sin magia. Para Silas, fabricar estos dos artefactos no era especialmente difícil con su actual maestría mágica. El verdadero desafío residía en determinar el rango de detección.
Las ciudades de Hogsmeade y Bree estaban relativamente cerca del castillo de Hogwarts, pero Isengard se encontraba a miles de kilómetros al sur. Permitir que la pluma y el libro cubrieran distancias tan vastas, esencialmente todo el continente occidental más allá de las montañas nubladas, exigiría una enorme cantidad de poder. Otra pregunta pesaba en la mente de Silas. ¿Debería Hogwarts admitir solo a los jóvenes magos de sus propias tierras, humanos nacidos bajo su dominio, o debería abrir sus puertas también a elfos, enanos y otras razas mágicas? Los elfos, en particular, planteaban un problema único. Su crecimiento fue profundamente diferente al de los humanos. Los niños élficos podían hablar, caminar e incluso bailar en menos de un año tras nacer, pero su desarrollo físico se ralentizaba drásticamente después. Cuando los niños humanos ya eran adultos, los hijos élficos de la misma edad aún parecían no tener más de 6 o 7 años. Un elfo no alcanzaba su forma física final hasta alrededor de los 50 años, y la madurez plena, tanto mental como espiritual, solo llegaba después de un siglo. Para algunos entre los altos elfos, aún más tiempo. Silas recordaba haber visto niños élficos en Rivendell y Lothlórien que parecían apenas tener 8 años pero, en realidad, eran décadas mayores que él. Teniendo en cuenta estas diferencias, Silas decidió que la inclusión dependería del consentimiento mutuo. Envió un mensaje a Lady Galadriel y Lord Elrond, buscando su opinión. Si los elfos estaban dispuestos a dejar que sus jóvenes asistieran al castillo de Hogwarts, él los recibiría con los brazos abiertos. Pero si preferían su forma de vida tradicional y aislada, no les presionaría. En ese caso, simplemente limitaría el alcance de detección de la pluma de la aceptación a sus propios territorios, Bree, Hogsmeade e Isengard, y quizás más adelante fabricaría una pen y un libro adicionales específicamente para la región sur. De ese modo, la pen de aceptación en Isengard podría vigilar a los niños mágicos de las tierras del sur, mientras que la de Hogwarts supervisaría los territorios del norte. Piedras, por favor, lee hasta 20 capítulos antes @kexmilling818p @reon comentario 10 comentario. Votar 2 restantes capítulo 319. Plazas de admisión. Tanto Galadriel como Elrond apoyaban plenamente el plan de Silas de abrir una escuela de magia y dar la bienvenida a jóvenes estudiantes para estudiar el arte de la hechicería. Incluso propusieron que los niños élficos pudieran asistir al castillo de Hogwarts. Aunque los elfos eran una raza naturalmente mágica, sus dones se manifestaban de forma diferente a los de los magos. En lugar de lanzar hechizos activamente, la magia élfica se inclinaba hacia una especie de comunión intuitiva con el mundo, una integración implícita con la naturaleza. Podían manipular fuerzas naturales, bendecir objetos con encantamientos y comunicarse a través del pensamiento y el espíritu. Solo los altos elfos, como Galadriel y Elrond, conservaban la capacidad de realizar hechizos estructurados y de alto nivel similares a la hechicería. La mayoría de los elfos confiaban en su gracia innata, sus formidables físicos y siglos de disciplina en la esgrima y el tiro con arco, apoyados por armas imbuidas de encantamientos sagrados. En realidad, la magia élfica se asemejaba a la magia ancestral del mundo mágico, profunda, primitiva y regida por largas y complejas invocaciones. Sin embargo, una varita actuaba como conducto, un estabilizador que podía canalizar y refinar la esencia mágica innata de uno en efectos claros y repetibles mediante palabras y gestos. Este principio también se aplicaba a los elfos. Arwen, Elladan, Elrohir, Legolas y otros poseen varitas hechas por Silas. Potenciados por estos instrumentos, su habilidad mágica superaba con creces la de los elfos comunes, sus hechizos precisos y potentes. En los últimos años, a medida que las tiendas de varitas prosperaban por el callejón Diagon, cada vez más elfos acudían a Hogsmeade, ansiosos por comprar una de estas herramientas preciadas, pagando a menudo con bolsas de monedas de mitril o piedras preciosas raras. También compraban libros de hechizos básicos en las librerías mágicas, estudiándolos con diligencia silenciosa. Aunque estos libros contenían solo conjuros elementales y omitían cualquier magia ofensiva, los elfos seguían considerándolos tesoros, puertas de entrada a un poder largamente dormido dentro de su raza. Con el tiempo, comenzó a surgir una visión intrigante entre las comunidades élficas. Elfos empuñando una varita delgada en una mano y una elegante hoja curva en la otra, símbolos de una nueva unión entre espada y hechizo. Sin embargo, al carecer de una educación mágica formal, solo podían autoaprender los hechizos más simples. Su conocimiento era fragmentario, pero su visión natural les permitía perfeccionar incluso los encantamientos básicos a alturas extraordinarias.
Por ejemplo, el encantamiento Lumos, originalmente solo un hechizo de iluminación, se convirtió en algo mucho mayor en manos élficas. Gracias a su voluntad reverente y afinidad por la luz, la evolucionaron hasta convertirse en un hechizo que emitía luz sagrada, un resplandor que purificaba la corrupción y desterraba la oscuridad. Incluso Silas se había quedado asombrado al presenciarlo, registrando inmediatamente este hechizo mejorado en el currículo de Hogwarts como el Lumos Santa, la variante de luz sagrada del encantamiento Lumos. Tras recibir la aprobación de Galadriel y Elrond, Silas comenzó a preparar la creación de la pluma de aceptación y el libro de admisión. Esta vez, sin embargo, el rango mágico tendría que extenderse mucho más allá de su propio dominio, no solo abarcando Hogsmeade, Bree e Isengard, sino también cruzando las montañas nubladas para incluir Rivendell y Lothlórien. En el otro mundo, la pluma y el libro de Hogwarts original solo necesitaban cubrir las Islas Británicas, una tierra modesta comparada con la inmensidad de la Tierra Media. Pero las ambiciones de Silas eran mucho más grandes. Tenía la intención de crear un bolígrafo y un libro que pudieran detectar el potencial mágico en todo el continente de la Tierra Media. Un artefacto así sería un milagro incluso entre reliquias divinas, la dificultad inmensa y la energía mágica que requería aturdir. Para potenciarla, Silas tomó una dolorosa decisión. Arrancó una sola pluma de cola de fénix de sus propias alas para servir como el corazón de la pluma de la aceptación. Para el libro de la admisión, eligió la piel de un dragón de hielo, tomada de sus escamas del corazón, el material más duro y perdurable conocido en el mundo. Pasó medio año antes de que la obra estuviera terminada. Sobre el banco de trabajo de Silas yacía una magnífica pluma, su pluma dorada roja brillando con fuego vivo, y a su lado, un enorme tomo encuadernado en piel de dragón negra, cuya cubierta estaba venejada por una tenue luz escarcha azul. Cuando llegó el día de la activación, Silas, Galadriel, Elrond y Gandalf se reunieron en el gran salón del castillo de Hogwarts. Silas alzó su varita y comenzó a canalizar magia pura en los dos artefactos, recitando un largo encantamiento que resonó por la cámara como un trueno rodante. La pluma de fénix y el tomo de piel de dragón se elevaron en el aire, brillando intensamente mientras absorbían su poder. Percibiendo su agotamiento, los tres señores élficos dieron un paso adelante. Sus tres anillos de poder, Nenya, Bilia y Narya, cobraron vida, vertiendo torrentes de energía radiante en los artefactos. La pluma y el libro latían con vida, absorbiendo el poder combinado de magos y elfos por igual, su aura expandiéndose más allá de la cámara como un latido viviente. Una ola silenciosa de fuerza se expandió hacia afuera, invisible, intangible, pero basta. Se extendió por el castillo, por el valle, por Hogsmeade y más allá hasta Bree, hasta cubrir toda Eriador. Aún así, la ola no se detuvo. Continuó expandiéndose, cruzando montañas, ríos y bosques, extendiéndose cada vez más. Finalmente, la fuerza en expansión alcanzó las montañas nubladas al este, envolviendo las tierras de Rivendell. Hacia el sur, se extendía sobre Enedwaite, la amplia región al sur de Eriador. Aún así, el poder invisible no se detuvo. Ignoraba cada obstáculo, atravesando los imponentes acantilados de las montañas nubladas como si fueran aire. La ola de magia continuó extendiéndose hacia el este, cubriendo a Lothlórien, el bosque negro, Erebor y la montaña solitaria, las colinas de hierro e incluso la lejana región de Doruinion junto a las orillas del Mardern. Al sur, pasaba por Isengard, Rohan y Gondor, antes de tocar los límites de Mordor, Arad y Kant. En Barad, el señor tenebroso Sauron se despertó de repente. Su gran ojo se abrió de par en par, mirando hacia el oeste, como buscando la fuente alta misteriosa oleada que rozaba su reino. Por fin, tras cubrir casi todo el continente de la Tierra Media, el poder invisible fue llegando lentamente a su fin. Dentro del castillo de Hogwarts, Silas bajó la varita, jadeando con dificultad, el rostro pálido por el cansancio. A su lado, Galadriel, Elrond y Gandalf también dejaron de canalizar la magia de los tres anillos élficos, cuyo resplandor luminoso se desvanecía gradualmente. Haber ampliado el alcance de la pluma de la aceptación y el libro de admisión para abarcar toda la Tierra Media fue una hazaña inimaginable. La propia magia de Silas nunca podría haberlo logrado. Solo con la ayuda de estos tres poderosos seres y el poder divino de sus anillos, se hizo posible. Ahora, su esfuerzo fue recompensado. Hogwarts había conseguido otro artefacto de poder extraordinario. La pluma y el libro flotaban suavemente en el aire, pulsando con una luz brillante. Sus auras se entrelazaron y resonaron, liberando olas constantes de magia viva que llenaban la cámara.
Entonces, como si percibiera una convocatoria, el libro de la admisión se abrió con un susurro, sus páginas brillando débilmente. La pluma de aceptación giró con gracia en el aire y cayó sobre la página abierta. Sin una gota de tinta, comenzó a escribir rápidamente sobre el pergamino con letras verde esmeralda brillantes. Uno a uno, aparecieron nombres, fechas de nacimiento y lugares de origen, ordenados y precisos, llenando la página con una elegante caligrafía. Silas dio un paso adelante, con los ojos abiertos de asombro. El libro registraba jóvenes magos de Oxmeade, Bree e Isengard, así como niños élficos de Rivendell, Lothlórien, Bosque Negro, Lindon e incluso la lejana Goruinion muy al este. Entre los nombres, Silas notó uno que le hizo detenerse. Grim Beorn, el hijo menor de Beorn el Cambiapieles, de la casa de Beorn en el valle de Anduin. Aparentemente, este niño había heredado el extraordinario don de su padre. Poseía la rara naturaleza mágica de un cambiaformas, un talento profundamente ligado a la magia salvaje de la tierra. Según el libro, Grim Beorn había nacido en 2950, lo que le hacía tener 10 años, precisamente la edad adecuada para estar entre la primera generación de estudiantes en la recién fundada Escuela Hogwarts de Magia y Hechicería. La pluma de la aceptación seguía deslizándose por las páginas, inscribiéndose incansablemente nombre tras nombre. Registró a cada persona en la Tierra Media que poseía siquiera una chispa de potencial mágico. Había niños desde recién nacidos hasta adolescentes, e incluso adultos. Para asombro de Silas, el libro enumeraba también los nombres de Galadriel, Elrond y Gandalf, todos brillando intensamente en la página. Sin embargo, un nombre destacaba. Cerca del final de una página recién llena, tenue, apareció el nombre Sauron. A diferencia de los demás, su nombre no emitía ningún brillo. Bonificación @300 ps. Lee hasta 20 capítulos antes @kex1818p @reon comentario 9 comentario. Votar 2 restantes capítulo 320. Candidatos a profesores. La pluma de la aceptación parecía reconocer a todos los que poseían siquiera un rastro de magia, registrando cada nombre que detectaba en el libro de admisión. Sin embargo, el libro de admisión era mucho más estricto. Inmediatamente borraba los nombres de quienes superaban la edad de inscripción, luego reclasificaba los nombres restantes, ordenándolos ordenadamente según el año de admisión. La primera página mostraba la lista de nuevos estudiantes que se matricularán en septiembre del año 2961. Entre ellos no solo había jóvenes magos de las tierras de Silas, sino también niños élficos, Dúnedain e incluso Cambiapieles, sumando casi 100 estudiantes. Hablando de los Dúnedain, esta orgullosa raza descendiente de los Númenóreanos poseía una notable longevidad, viviendo más de 3 veces la esperanza de vida de los hombres comunes, y también llevaba en su interior rastros de magia antigua. Un ejemplo famoso fue Aragorn, el hijo adoptivo de Elrond. Su antepasado era Elros, el propio hermano gemelo de Elrond, y a través de esa línea Aragorn heredó tanto sangre élfica como un extraordinario potencial mágico. En el año 2951, cuando Aragorn cumplió 20 años, Elrond reveló su verdadera herencia y le confió 2 reliquias reales de Arnor, el anillo de Barair y la destrozada espada de Narsil. A petición de Elrond, Silas fabricó personalmente una varita para Aragorn también. Aragorn incluso asistió al compromiso y boda de Silas y Arwen, y después, al alcanzar la edad adulta, regresó a los Dúnedain del Norte para asumir su papel de jefe. Al mismo tiempo, comenzó a vagar por la Tierra Media como guardabosques, protegiendo en secreto sus tierras salvajes. Los Dúnedain del Norte, bajo el liderazgo de Aragorn, vivían tranquilamente en toda la región de Eriador. Se movían constantemente, rara vez revelando sus asentamientos, y eran conocidos por la gente común como los errantes. Como descendientes del caído reino de Arnor, consideraban su deber proteger sus antiguas tierras y preservar la paz de Eriador desde las sombras. Sin embargo, desde que Silas estableció su dominio sobre Topo del Viento, las tierras circundantes se habían vuelto notablemente pacíficas. Fuerzas de la oscuridad como los orcos y otras criaturas corrompidas ya no se atrevían a invadir. Con el nacimiento de la comunidad mágica y la fundación del Ministerio de Magia, los aurores destinados en Oeatetop ampliaron sus patrullas, purgando todo rastro de las artes oscuras de la región. Desde los North Downs hasta los South Downs, hacia el oeste hasta los Barrow Downs y hacia el este hasta el Last Bridge, todos pasaron a formar parte de su vigilancia. Cada vez que aparecían orcos, trolls o wargs, los aurores atacaban rápida y sin piedad, erradicándolos por completo. Incluso los Trollsaurs, antes famosos por sus monstruos, fueron purgados.
Los trolls fueron o bien muertos o forzados a adentrarse en las montañas, demasiado aterrorizados para descender de nuevo. Muchos de los aurores habían sido aldeanos rescatados por Silas de los trolls, y luchaban con venganza personal, abatiendo a cada criatura que encontraban. Los Trollsaus, antes un lugar de temor, quedaron en silencio. Los viajeros podían ahora recorrer la carretera este-oeste sin impedimentos, pasando con seguridad entre Weatetop y Rivendell. Con los aurores protegiendo ahora toda la región de Eriador, los Dunedain se encontraban con poco trabajo por hacer. Se reunieron en una tranquila curva de río al sur de los Trollsaus, entre los ríos Oaruell y Loudwater, eligiendo vivir en reclusión. En el libro de admisión, Silas notó varios niños Dunedain listados, todos marcados con direcciones de esa curva del río. El bolígrafo de aceptación y el libro de admisión estaban ya completos, y la lista de estudiantes finalizada. Con la matrícula asegurada, Silas dirigió sus pensamientos hacia los profesores. Era mediados del verano de 2961, solo unos meses antes de la apertura de la primera escuela Hogwarts de magia y hechicería. La tarea más urgente era nombrar a los profesores inaugurales. Como en el Hogwarts de otro mundo, Silas planeaba ofrecer las mismas asignaturas fundamentales. Los cursos de primer año incluirían transformaciones, encantamientos, pociones, historia de la magia, defensa contra las artes oscuras, astronomía, herbología y vuelo. Esto significaba que se necesitarían al menos 8 profesores para enseñar a los estudiantes de primer año. Estas eran solo las asignaturas obligatorias. A partir del tercer año, los estudiantes también tendrían acceso a asignaturas optativas como cuidado de criaturas mágicas, adivinación, runas antiguas, arimancia y alquimia, todas ellas requerirían profesores adicionales más adelante. Pero por ahora, Silas se centraba en el profesorado de primer año. Para pociones, la elección era obvia. Elenis, el pocionero más hábil de su reino. En cuanto a las otras asignaturas, Silas decidió reclutar abiertamente, seleccionando entre los graduados de su curso intensivo de magia. Para historia de la magia, planeaba utilizar textos históricos élficos, permitiendo a los estudiantes estudiar la larga crónica de la Tierra Media desde los años de las lámparas y los años de los árboles, pasando por la primera, segunda y tercera edad. Naturalmente, los elfos, siendo los más antiguos y conocedores de todas las razas, eran los más adecuados para enseñar esta materia. Por ello, Silas decidió invitar a un erudito elfo para que sirviera como profesor de historia de la magia. Tras finalizar su decisión, Silas emitió inmediatamente un anuncio de reclutamiento. Los magos de Hogsmeade, Bree e Isengard, al enterarse de que el señor reclutaba profesores para diversas asignaturas, se animaron de inmediato y se apuntaron con entusiasmo. Incluso el alcalde Graeme de Bree City, el alcalde Luke de Hogsmeade y Brock decidieron presentarse. Tras capas de evaluación y selección, a principios de julio, 8 profesores de cursos destacaban. Entre ellos, el mayordomo Edward derrotó a una multitud de competidores para convertirse en el profesor de transformaciones. Luke renunció a su cargo como alcalde de Hogsmeade para convertirse en profesor de encantamientos. Brock se convirtió en profesor de defensa contra las artes oscuras. Elenis, con las mejores habilidades en pociones, se convirtió en la profesora de pociones. El puesto de herbología lo ocupaba Margarete, una bruja que llevaba mucho tiempo cuidando los jardines y las plantaciones de hierbas de Silas. La cátedra de astronomía fue ganada inesperadamente por Aldamir, un Dunedain. Silas se sorprendió genuinamente, no esperaba que Aldamir solicitara astronomía, y mucho menos ganara. Aldamir se mantuvo de pie entre los Dunedain del norte. Silas lo conoció por primera vez en el pony rampante durante el viaje a la montaña solitaria y una vez le cambió una espada túmulo por hierbas vivas. Aldamir también tenía talento mágico. Tras abrir la tienda de varitas en el callejón Diagon, consiguió una varita y compró textos básicos de magia para estudiar. Desde allí viajó entre Hogsmeade y Bree, buscando orientación a graduados del programa acelerado, y gracias a su dedicación superó a muchos de ellos en capacidad práctica. Combinado con su profundo conocimiento de las estrellas, superó al campo y se ganó la confianza de Silas y la silla. Para historia de la magia, Silas originalmente tenía la intención de invitar a un elfo anciano de Rivendell. Pero Arwen se ofreció voluntaria para ocupar el puesto ella misma. Al ver la barriga sutilmente redondeada de Arwen tras un año de embarazo, Silas quiso negarse. Sin embargo, cuando encontró su mirada esperanzada, vaciló. Por fin Galadriel habló y le convenció, prometiendo ayudar a Arwen con el curso. Solo entonces Silas cedió y aceptó.
En cuanto a la clase de vuelo, Silas había planeado encontrar un piloto con talento. Fue entonces cuando llegó Gandalf, en una escoba. Gandalf, ¿de verdad quieres solicitar el puesto de profesor de la clase de vuelo? Preguntó Silas, medio asombrado, medio divertido. Lee hasta 20 capítulos antes @kexmiling818p @reon. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.